El importante rotativo diario La Hora de esta fecha en su primera plana, y luego de que hemos indagado también de parte nuestra, ubica en un nivel de alarma el mal acompañamiento de las lluvias en el sector que se constituyó como el epicentro en las tareas, primero en la tragedia y luego en las principales tareas de solidaridad humana, de atender primero a la gente y luego este mal tiempo que conocemos y vamos a recibir informaciones de última hora, lamentablemente que en zonas devastadas, este momento, las lluvias están, miren ustedes, contribuyendo a la conformación de lodazales, como decimos por acá. Entonces, son intensas las lluvias que están cayendo en varios sectores y estas lluvias complican las tareas de rescate e incluso la entrega de ayuda humanitaria. Todo se va al suelo, ¿no? Zonas azotadas por el terremoto, acompañadas de lluvias y muy fuertes. Una pena. Las víctimas del desastre caminan entre el lodazal. Junto a la vía se ven, pero sobre todo se huelen los desechos humanos arrojados dentro de agujereadas bolsas plásticas. Ya pueden ustedes imaginar lo que está ocurriendo ahí. Y una cantidad de mosquitos que merodean el lugar impresionante. Yo creo que la mayor parte de quienes estamos interviniendo en esta mañana en la jornada de opinión y de información de la cadena Democracia, hemos ido a por lo menos cerca al sitio en unos casos y otros han podido revisar toda la zona. Imagínense si eso ocurrió en la visita, en la cobertura, en la lectura propia de ustedes. Ahora con agua, con estas lluvias incesantes, imagínense cómo estará el área. Una verdadera lástima. Sin embargo, ¿qué está de malo en lo que seguramente tú has comprendido o tal vez has visitado? No conozco, exalcalde Roque Sevilla, ¿qué has hecho últimamente por conocer y por adentrarte en este hondo drama que están viviendo importantes ciudades? Primero, mi presentación de bienvenida para el exalcalde de Quito, Roque Sevilla, hombre dedicado toda su vida a estos menesteres. Y con Fernando Carrión harían una gran dupleta y han hecho siempre una gran dupleta en actividades que por coincidencia o por ganas les ha correspondido confluir. No sé cómo han leído la situación, qué podrían sugerir. Vamos palmo a palmo de las cosas que, comenzando por el presente, lluvias, lentitud en algunas acciones, la gente desesperada pidiendo comida, clamando por agua, y la emergencia no ha pasado, se ha agravado, creo yo, para muchos que deben estar este momento ensamblando toda clase de ayudas, de contactos, de posibilidades para huir de la zona. Y entonces las ciudades como Guayaquil y Quito, y entiendo que ciudades intermedias como la propia Ambato, Riobamba, la provincia incluso de Imbabura, van a recibir, no sé, Fernando, cualquier cantidad de gente que va a emigrar de esta zona hasta latitudes que le ofrezcan por lo menos un cobijo permanente
agua potable y algún tipo de comodidades que las urbes. Pero los señores alcaldes y los cabildos y las ciudades están en condiciones de poder recibir esas corrientes de gente que huye en busca de un mejor escenario hasta ver realmente cómo resuelven su vida. Mientras tanto, el gobierno se quiere entretener en movidas de carácter político absurdas, y entonces hemos amanecido un poco pesimistas de lo que estamos haciendo. ¿Qué opinan ustedes y qué comentario podrían formular, encerrando desde luego en esas opiniones lo mejor que se pueda hacer por la experiencia y el talento como ustedes manejan circunstancias muy difíciles? Créanme que me felicito de tenerlos a los dos aquí. Señoras y señores, Roque Sevilla y Fernando Carrión, creo que vamos a tener también un concurso de la ciudad de Guayaquil. Juan Carlos Granados pertenece a la Cámara, me parece que de Comercio de Guayaquil, efectivamente. Bueno, vamos adelante. Entonces, Fernando, tú tienes la palabra. ¿Qué puede estar ocurriendo, visto así de lejos y de cerca y de lejos, este drama que continúa lamentablemente? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Roque y obviamente a todos los radioescuchas. Como cualquiera de los ecuatorianos, yo también estoy muy golpeado por lo que ha ocurrido ya un poco más de una semana atrás con este lamentable terremoto que tiene un área de devastación bastante grande. El otro día conversaba con algunos amigos y yo les preguntaba cuál era la distancia de Quito a Pedernales. Y ellos me decían alrededor de 300 kilómetros, por ejemplo. Y yo les preguntaba cuál era la distancia entre Pedernales y Manta, y me decían 100 kilómetros, etcétera. Me puse a ver la información y la distancia es casi igual entre Quito y Pedernales y Cojimíes y Manta. El área de devastación es muy grande, es muy grande. ¿Qué es lo que yo veo? En primer lugar, nos agarró desprevenidos una cosa como esta. La información no fluyó claramente. Ahí se ve que hay problemas de comunicación. Si no hubieran sido de temores. Si no hubieran sido por las redes sociales, pues nosotros estábamos prácticamente incomunicados. Yo creo que ahí hay una discusión que hay que tener, que se tuvo en el sismo del 2010 en Chile también, porque como que el desarrollo en nuestros países es muy desigual y entonces hay ciertas tecnologías que no llegan a ciertos territorios y por lo tanto como que se van descubriendo los terremotos conforme pasa el tiempo, que es una de las características de este tipo de eventos. Ha transcurrido una semana y se han tomado medidas económicas, hay posiciones políticas y lo que más me preocupa es ya el mediano y el largo plazo en el siguiente sentido. Estas zonas devastadas eran zonas absolutamente marginales, pobres, etcétera, que habían tenido un cierto crecimiento económico en estos últimos 10 años, gracias, yo diría, principalmente al turismo, a la inversión que se hizo en términos de infraestructura, etcétera. Pero fue un crecimiento sin tomar en cuenta algunas características, por ejemplo, en términos constructivos, todos estos códigos sismos resistentes. Nos hemos dado cuenta que el peso de los municipios es francamente lamentable. Lo que se ve claramente que luego de estos 10 años lo que tenemos es un Estado central muy poderoso, absorbente y poderoso y que es ineficiente. Celoso además. Ineficiente. Entonces malo. Ocurren estas estrategias, estas tragedias y no hay cómo darle una respuesta. Se ha tomado una medida económica, por ejemplo, esta de los impuestos, el caso del IVA, el caso de un día de sueldo en función de los salarios, esto de reducción de las utilidades y la venta supuesta de algunos activos. En el sentido de que debe haber un diagnóstico de la situación económica, pero yo no veo un diagnóstico económico. ¿Qué es lo que está atrás de esto? Ese diagnóstico parece vergonzante que no lo quieren transparentar.
Bueno, el presidente nos ha dicho que la magnitud del desastre es de 3 puntos del PIB, esto es 3.000 millones de dólares, y las medidas estas económicas estarían llegando, no sé, a 1.200, 1.300 millones de dólares, con lo cual la mitad de lo que el presidente nos dijo no se llegarían a cubrir. Ahora, ¿qué es lo que yo veo? Hay sectores que han sido golpeados, por ejemplo, el sector camaronero, yo creo que ha sido muy golpeado. El sector del turismo, y bueno, Roque, que trabaja en el sector, probablemente conozca más y conozca incluso con datos. Golpeado el sector de la agricultura también. Me parece que en términos de reactivación van a haber también sectores que puedan tener un cierto dinamismo al cual habría que atarse. Por ejemplo, el sector de la construcción sin duda va a ser un sector altamente beneficiado porque tendrán que reconstruir las casas, tendrán que reconstruir las carreteras, los lugares de producción, etcétera, etcétera. Entonces habría que ver cómo atarse a eso. De la experiencia chilena del 2010 fue muy interesante porque inmediatamente que surgió este sismo de febrero del 2010, ya tenían algunos elementos económicos del costo de esto. Y se habló de 30.000 millones de dólares. Así fue. Es decir, 10 veces más de lo que nosotros hemos estimado. Lo interesante del proceso chileno... Y tenían las reservas, como para comenzar a gastar. Tenían reservas. Y lo más interesante del proceso chileno es que empezaron a hacer escenarios, porque tienen información. Nosotros con un Estado tan fuerte como este no tiene información y por lo tanto no se pueden construir escenarios. Entonces, que la economía nacional va a crecer tanto, que la macroeconomía tanto. ¿Qué es lo que pasó? Chile al año siguiente del terremoto creció casi al 6%. En el caso del Ecuador no tenemos ninguna información que nos permita ver si es que esto puede crecer, porque no se pueden hacer esos escenarios, es decir, no se pueden hacer esas estrategias. Estuve el otro día con Hugo Yepes, maravilloso técnico que tiene Quito y el país, y conversábamos y él me decía, mira, los terremotos no los mata, a la gente no le matan los terremotos, lo que le mata es el desarrollo. Entonces ahí yo me puse a pensar y dije, claro, el desarrollo nuestro es un desarrollo muy desigual. Entonces, ¿quiénes mueren? Los pobres. Entonces es desigual en términos sociales. Y también es desigual en términos territoriales. Las áreas más afectadas son las que están al margen de todo. Y son justamente las zonas que estamos viviendo. Hay zonas que están este mismo instante desatendidas desde el sábado Exacto. Y entonces, de la tragedia. Si esto es cierto de esta conversación que yo tuve, y que creo que es así porque hay muchos estudios que nos muestran eso, ¿cuál es el modelo de desarrollo que se ha planteado? Es básicamente tener en el Estado la gran inversión, que es la inversión pública, la que ha manejado el eje de todo lo que ha pasado. Entonces tenemos una buena inversión en carreteras, tenemos una buena inversión en salud, una buena inversión en plantas hidroeléctricas, etcétera, pero nada en institucionalidad pública, por ejemplo, los municipios nuevamente. Todo este sistema que se construyó de riesgos no sirvió para nada. Tan es así que el propio presidente no pudo descansar lo que ocurría en cada una de estas ciudades en los famosos COE, sino que tuvo que descansar en ministros que nos nombró días después de ocurrido el hecho lamentable para que se encarguen de ciertas ciudades. Entonces, yo creo que... Llegar al escenario de la tragedia al presidente de la República le costó algo inimaginable. La cantidad, me comentaban a mí, gente digamos, que estuvo acompañando al presidente de la República esa noche. Buscaron por todas las vías y no encontraban posibilidades, sino hasta horas de la madrugada, en encontrar una posibilidad de arribar con decirte que no sabían ni siquiera dónde realmente estaba ubicado la zona epicentral. Y entonces fueron a Esmeraldas, se bajaron de Esmeraldas, retomaron el carretero endemoniado que se había desmoronado en 3 latitudes, el Carmen, el Nuevo. El Carmen, las zonas de Manabí, entre Manabí y Pichincha. Sí, el Carmen hasta Pedernales. Hasta Pedernales, exactamente. 90 kilómetros, algo así tiene, ¿no? Pero eso estaba con unos derrumbes terribles en 3 partes.
y se justifica porque estaba muy cerca de la zona epicentral. Pero sigue, por favor. No, una última cosa que me parece que hay que resaltar es que me da la impresión que la sociedad civil estuvo por encima del Estado. Esas muestras de solidaridad de distintos pueblos, ciudades, en fin, del Ecuador. ¿Y cómo se fue tan organizó grande. la gente a una celeridad? Sí, pero no sabía dónde llevar, por ejemplo, las cosas, porque no había información pública. No tenemos institucionalidad. ¿Y dónde ir a dejar? Entonces iban a dejar en una escuelita que se había caído, o iban a dejar en una casa de algún familiar, en fin. Cosa que complicó mucho estas labores. En otras palabras, a mí me parece que después de tanto tiempo de supuestamente haber fortalecido tanto el Estado, lo que nos mostró en esto es que la sociedad civil estuvo por encima del Estado. Sí, señor exalcalde de Quito, economista Roque Sevilla, usted es bienvenido. Su lectura, su preocupación y la pena de no poder hacer algo más, pero muchas gracias a nombre del auditorio que nos atiende por lo que me comentaba al ingreso a estas instalaciones. En poquísimo tiempo, ustedes pusieron en funcionamiento un hospital de 30 médicos. Cuéntenos aquello. Y muchas gracias. Perdone, usted quiso mantenerlo en secreto de sacerdotal, pero yo soy malo para cura. Gracias, Gonzalo. Un gusto estar con Fernando aquí. Bueno, yo este rato vengo muy emocionado porque acaba de nacer el primer niño en canoa después del terremoto. Y esto emociona mucho. Un bebé ahora, madrugado. A las 7:40 nació el niño. Acaba de nacer. Y entonces eso sí me emociona mucho. Porque es ante tanta muerte y tanto destrozo, ver la esperanza de la vida, a uno le llena de emoción. Sí. Hasta las lágrimas. Y es rico llorar por aquello. Y yo le felicito a todas sus empresas, a todos los ejecutivos, porque si Dios nos da algo, es para compartirlo, que Dios le pague por lo que ha hecho. Cuéntenos, ¿y cómo es el hospital? ¿Cómo lo ensamblaron? Bueno, el sábado todos impactados por el terremoto, al día siguiente convoqué yo un comité que tenemos de emergencias de las dos empresas que nosotros manejamos en el Grupo Futuro y son más de 4,000 personas que querían hacer algo, todos querían hacer algo. Que esa reacción tan profunda de amor hacia los hermanos que estaban pasando una situación tan grave, tenía que canalizarse de alguna manera. Y entonces nosotros tenemos una actividad que es servicio de salud. Tenemos una compañía que se llama Veris, que tiene una cantidad de instalaciones hospitalarias y más de, 600 médicos o algo así. Y entonces dijimos, bueno, ¿por qué no ponemos un servicio médico? Eso es lo que se va a necesitar. Supimos que, por ejemplo, el hospital de Chone que se caía y no había ninguna atención. Entonces nos pusimos en contacto con el gobierno, con el Ministerio de Salud, y dijimos, ¿dónde necesitan un hospital? Y entonces nos dijeron en Chone. Y preparamos todo para en 3 días estar en Chone. Y ahí juntamos unos esfuerzos fabulosos, que eso es lo hermoso de esto. Hay un grupo de jóvenes muy cercanos a nosotros que son los que organizan las carreras de aventura Guairacinchi, famosos. Santiago López y Rodolfo, que los dos hacen un trabajo maravilloso. Bueno, ellos nos ofrecieron ayudar y consiguieron las carpas de matrimonio, ¿no? Ese tipo de carpas. Pequeñitas. Bueno, cubrimos, entonces, para el terreno que nos dieron en Chone, hicimos todo el diseño en la noche. El día martes estábamos ya listos con el diseño. Hasta eso, los médicos, vimos los primeros 30 voluntarios de nuestros empleados y la lista era mucho más grande. Y combinábamos todo porque teníamos médicos generales,
psicólogos de situaciones de riesgo, ginecólogos, laboratoristas, bueno, para atender todo lo que era fracturas y todo eso, bueno, todo ese equipo. Y entonces, cuando ya iba a salir el contingente, nos dijeron que no vayamos a Chone, el gobierno, porque habían, creo, delegado a un grupo norteamericano que atienda esa plaza. Entonces nos quedamos algunas horas esperando y luego nos asignaron Canoa, al lado de San Vicente. Y pues ese rato nos desplazamos. La tragedia era complicadísima. Muy grande, porque eso era prácticamente en el epicentro. Sí. Y entonces, el día jueves estaban instaladas ya las carpas, 300 metros cuadrados, con todas las facilidades. Teníamos tanques enormes de varios miles de galones de agua, planta de tratamiento de agua, planta de energía eléctrica con 2 plantas adicionales para si una fallaba, funcionaba la otra, sistemas de refrigeración para vacunas y remedios, y todo el equipo para atender. Para operar. Además, las camas para los médicos y enfermeras y enfermeros, y todo el equipo para que estén allí. Servicios higiénicos, 12 servicios higiénicos para la comunidad, para ellos, para no contaminar. Y bueno, el viernes comenzamos a atender. O sea, el viernes ya estábamos atendiendo. Y atendimos de viernes a lunes casi 600 pacientes, de todo tipo. Y claro, hoy amanecí con la linda noticia de que ya había nacido un niño allí en esas instalaciones. Pero claro, esta es una labor que hemos hecho nosotros y que no es importante al lado de la movilización tan excepcional de todos los ecuatorianos, porque ha sido masivo, ¿no? Ver desde Cayambe, el alcalde de Cayambe, llevando lo que produce la tierra para sus compatriotas, ver cómo jóvenes como los que están al lado de la instalación esta que acabo de mencionar, que pertenecen a esa agrupación de Techo para el Ecuador o algo así, que son 2 jóvenes que están construyendo un sitio de albergue para 350 personas. Y claro, yo quedo sorprendido o ver cómo la gente prepara la comida. Ayer nos contaban que no teníamos guardias, la situación de riesgo parecía ser difícil, y entonces vinieron de la FAE 4 soldados a ayudarnos, pero al poco rato vimos que toda la comunidad eran nuestros guardias, así que no necesitábamos ningún guardia. Y entonces ellos nos ayudaban a acarrear las cosas y finalmente se dedicaron a cocinar. Ellos son parte de los cocineros porque es una cocina comunitaria. Y entonces es impresionante ver cómo los médicos, los cirujanos, los ginecólogos, etcétera, en la misma fila, uno detrás de otro con la comunidad, esperando el plato común, que además lo han hecho todos, ¿no? Porque ahí todo el mundo participa. Entonces, a mí en esta desgracia y con todas las críticas y los temas políticos que hay, a mí me da una sensación de esperanza y seguridad de que vamos a superar esto por la calidad humana de los ecuatorianos. Así es. Es que es excepcional. Ahora, la pregunta es, ¿está fallando el liderazgo? Y no me refiero a un liderazgo, el atomizado está funcionando, el liderazgo atomizado está funcionando. El liderazgo nacional es el que estamos contemplando, que no alcanza a cohesionarse. Se le ve al liderazgo nacional muy politizado, quebrantado en sus entrañas, celoso, se lo ve sin rol. Y las preguntas de las plumas que están de moda en el periodismo, todo es, ¿qué va a hacer con esto, señor presidente? Ahora le han puesto en una serie de cartas los 4 pelagatos. ¿Cómo es que va a gastar la plata? ¿Qué va a hacer por este tema?
¿Qué va a hacer por el otro tema? Eso describe de que tenemos un presidente de la República que no está pisando en el suelo, como otras ocasiones, dando pasos de consistencia. Está fijándose en lo que hacen los demás, en lo que le podría perjudicar. Está haciendo siempre el cálculo político. No hay una entrega voluntariosa y que genere esperanzas y que genere confianza y credibilidad. ¿Qué se puede hacer con esa actitud del señor presidente? ¿Se podría ayudar para que el presidente cambie de actitud, tal vez, digo yo? ¿O son la gente que le rodea lo que le tienen? Yo creo que hay que invocar al espíritu cristiano profundo, en el sentido de realmente darse cuenta que este no es momento para el enfrentamiento político, cualquiera que sea la posición que tengamos. Usted me ha entrevistado miles de veces sobre otros temas y me parece, yo he tenido una posición muy firme sobre eso. Pero este momento yo creo que es el momento de conciliación, y el primero que tiene que invitar, yo le pediría eso al señor presidente, invitar a una convocatoria de unión de los ecuatorianos, es el presidente de la República. Y tiene que dar una cantidad de demostraciones de sensibilidad hacia lo que la gente le está pidiendo. Veo con mucho gusto una opinión del exalcalde Augusto Barrera, que pide que, por ejemplo, el fondo al que van a ir los impuestos que están por crear, vaya a un fondo fiduciario, que también creo que es pedido de algunos otros personajes políticos que están solicitando esto, porque es un asunto de absoluta confianza lo que se busca. Se busca que realmente todos esos recursos vayan hacia los más necesitados. El uso exclusivo. Sin importar en la imagen política, ni las próximas elecciones, ni si le dará rédito político. No, yo creo que este rato el sufrimiento de los ecuatorianos en toda la costa es tan grande que hay que renunciar a esas aspiraciones relacionadas con la política. Y hay que realmente hacer una entrega de amor, de verdadera compasión, porque otra cosa es ver el estado emocional de toda la población de Manabí. Han visto desaparecer todo el esfuerzo de sus vidas, desde sus hijos que han fallecido, de sus padres que han fallecido, y de todos los bienes que tenían. Es que no les queda nada. Y lo que les queda es el valor de ser manabitas, ese valor extraordinario del pueblo manabita. Ese es un plus fantástico. No, por eso yo soy absolutamente positivo y confiado de que ese pueblo va a salir adelante. No nos olvidemos que hace miles de años ellos con sus balsas dominaban toda la costa del Pacífico, o sea, no son pintados en la pared. Así es. Y entonces yo creo que aquí hay una señal de esperanza muy grande, Gonzalo, y nosotros este rato estamos para ayudar a los que no nos ha pasado nada, a los que Dios nos ha bendecido con bienes y vida. Este rato no podemos hacer otra cosa que no sea abrir nuestro corazón y realmente apoyarlos, incondicionalmente, sin esperar ninguna recompensa. La recompensa está en la felicidad que produce en el alma. Fíjese lo de hoy día. Yo venía enormemente emocionado viendo las imágenes de este niño. Pues. Yo no puedo tener mejor recompensa. Yo no necesito ninguna otra más. Por Dios. Una iniciativa de uno que le armaste a toda bala. Y eso fue porque pudimos hacerlo. Y eso es buena suerte. Pero el premio que recibo, ¿quién recibe ese premio? Dígame. ¿Quién me puede ofrecer algo mejor que la noticia que recibió esta mañana? Nadie. Entonces, yo creo que esa es la actitud que debe tener el gobierno, los partidos políticos, el sector privado, y levantar el ánimo de los manabitas, porque otra cosa es ver cómo ha quedado la ciudad. Yo me pongo a pensar, siendo quiteño, ¿qué sería si mi ciudad estaría destrozada como está Puerto Viejo, Gonzalo? ¿Qué haría yo con eso?
Entonces, yo creo que es súper importante que nosotros dejemos de lado. Yo sé que estamos a las puertas de las elecciones. Oigan, 15 días, un mes de no estar metido de cabeza en eso, sino, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Nosotros ayer, por ejemplo, tuvimos de este comité que le digo, la siguiente reunión, bueno, ya, la parte de salud de alguna manera se está manejando en el sector que nos ha tocado. ¿Qué vamos a hacer nosotros con la parte de salubridad? Como se decía antes, al derrumbarse las casas cayeron sobre las personas, sobre los animales domésticos, sobre todos los alimentos que estaban desde la refrigeradora o en bodega, y todo eso se está pudriendo. Pero además, usted mencionó, ha caído unos aguaceros bestiales y eso se infiltra por encima de los escombros y salen las aguas contaminadas, que es material ideal para la reproducción de los mosquitos portadores de una cantidad de enfermedades. Entonces no tenemos tiempo para estar discutiendo cosas de carácter político partidario. No tenemos tiempo para eso, tenemos que atender rápido, con eficiencia, el problema de salubridad, que es lo primero que se viene encima. Luego tenemos que levantar el ánimo de la gente y que vuelva a ser productivo. Exacto. Y que construyan las edificaciones, ahora sí, con las nuevas técnicas, que ya no, nos dice qué resistió el sismo y qué no resiste el sismo. Entonces hay técnicas de construcción, hay un experto que ha aparecido varias veces en televisión, un doctor en sismología, que ha recomendado tener un sistema de construcción que sea como flotante, que a duras penas vale 3% más la construcción si se hace con esa manera. Dispersores. ¿No? Entonces, hay técnicas, cuando uno se recorre la costa este rato de Manabita, se ve que todas las construcciones de bambú, todas las construcciones Fantástico de caña, eso, ¿no? todas las construcciones de madera están en pie. Sí. Entonces, bueno, hay alternativas. Hagamos un trabajo con esas técnicas que en Colombia la han desarrollado extraordinariamente bien. Y eso introduzcamos inclusive para darle una apariencia a toda la costa muy romántica y muy hermosa, pero además que funciona y que está lista para protegerse del siguiente sismo. Y esto, que es el centro turístico más importante que tiene en la parte continental del Ecuador, tiene que ser cuidado de esa manera. Así que yo le veo más bien como una oportunidad, como el nacimiento de este guagua, ¿no? Yo creo que así tenemos que ver, nace una nueva oportunidad y tenemos que trabajarla, pero no nos destrocemos entre los ecuatorianos enfrentándonos por temas puramente políticos, que a la gente que está sufriendo esto le importa un bledo este rato eso. Lo que le importa es saber cuál va a ser su futuro. Eso es lo que le importa, y para eso estamos todos los ecuatorianos a ayudar a hacer ese futuro. Eso es lo que debemos hacer, Gonzalo. Muchas gracias, Roque. Qué pena se nos terminó el tiempo, pero permitan, señoras y señores, escuchar, ojalá sea un falso lead informativo, este que dejó estructurando el periodista Felipe Urbano de Lara. Ojalá sea un falso lead, pero tal como van las cosas podemos llegar a estos desenlaces. Yo veo la persistencia de una lógica de confrontación, de lucha, ¿no? Entre todas las fuerzas, entre las fuerzas de la oposición, entre el gobierno. Una cierta paranoia nos persigue a todos, le persigue al gobierno, le persigue a la oposición. La oposición sospecha permanentemente de la transparencia, de las intenciones del gobierno. Siempre creemos que detrás de la actuación del gobierno hay alguna intención encerrada, y el gobierno no es capaz de sacarnos de esa lógica, ¿no? Es decir, el presidente hace un mensaje a la nación o hace una cadena nacional y en lugar de acompañar, digamos, al esfuerzo que tiene que hacer la sociedad para enfrentar el terremoto, esfuerzo económico, esfuerzo de aportes, esfuerzos impositivos, en vez de acompañar ese discurso, ese anuncio con un discurso de unidad, de buscar unos consensos mínimos, no dice nada. Entonces, esto es lo que me asusta, ¿no? Es la lógica de la confrontación que no cede en ningún momento, en ningún espacio. Y creo que la rebeldía cívica de la que habla León Roldós puede producirse por otro lado. Yo estuve en Manabí ayer
Y me parece que, digamos, si es que el gobierno no actúa ahí con eficiencia, si el gobierno no actúa rápido, si el gobierno no tiene claridad, si el gobierno no actúa con transparencia, eso va a estallar. Eso va a estallar. Entonces el gobierno está obligado a responder a esa tragedia, ¿no? Y no a hacer juegos fiscales con el esfuerzo que le está pidiendo a la sociedad como aporte para salir de la crisis. Entonces tampoco es que el juego del gobierno va a funcionar, esta intención maquiavélica que siempre sospechamos detrás del gobierno va a funcionar. El gobierno está muy complicado, y el presidente Correa está muy complicado, su liderazgo está muy complicado. Por eso es que sacan estas cartas para darle la esperanza al país de que Correa eventualmente puede venir. El gobierno está muy complicado. Ojalá entendiera, digamos, el contexto que está viviendo para que le saque al país de este clima de confrontación, que yo creo que es el gobierno el que permanentemente nos lleva a ese terreno, ¿no? Y caemos todos en ese juego. Exa FM.